Hola a todos, prepárense. Esto es Ojo Oculto y hoy veremos 35 videos de miedo. Pero antes de comenzar, asegúrense de suscribirse a mi canal para obtener más contenido de miedo. Bien, dicho esto, comencemos con los primeros videos que veremos hoy. En el año 2022, un hombre colocó una cámara de sendero en lo profundo de un bosque remoto para monitorear la vida silvestre. Al revisar la grabación, notó una figura humanoide que no parecía del todo humana. La zona estaba aislada y la cámara bien oculta, lo que hacía poco probable que alguien pasara por allí o siquiera notara el dispositivo. Consideró dos posibilidades: o una persona había pasado por azar y quedó registrada, o la figura era algo antinatural. En el fondo, estaba convencido de que no era humana. ¿Tú qué crees al respecto? Durante una caminata nocturna, cerca de un cementerio en el bosque, un grupo de excursionistas se desvió del sendero principal. Por curiosidad, exploraron las tumbas. Uno de ellos tomó una foto cerca de una lápida cubierta de musgo. Más tarde, al revisar la imagen, notaron algo inquietante. Una figura difusa y neblinosa, a medio formar, que parecía levantarse del suelo junto a la tumba. Varios recordaron una súbita baja de temperatura y esa inquietante sensación de ser observados. No se quedaron mucho más y ninguno ha regresado desde entonces. ¿Tú qué fueras hecho? Una cámara de sendero en el este de Texas captó lo que algunos creen podría ser un pie grande. Algunos opinan que parece una figura atada a un árbol, mientras que otros piensan que sostiene un palo. Lo más llamativo es que casi no se ha compartido información sobre la grabación. Sin contexto, es difícil saber si esto es real. Un grupo de excursionistas capturó un raro fenómeno atmosférico. Era una franja multicolor brillante en una nube, conocida como arco circunmontal o arco iris de fuego. Ocurre cuando la luz solar se refracta en cristales de hielo con forma de placas en nubes cirrus a gran altitud. Generalmente cuando el sol está a más de 58 grados sobre el horizonte. Aunque es raro y breve, es uno de los espectáculos luminosos más impresionantes de la naturaleza. A menudo se confunde con un arco iris, pero sus condiciones de formación son muy diferentes. Estos excursionistas tuvieron suerte de presenciarlo. De regreso de una de las caminatas desde Salt Lake Valley a unas 4 millas de Lutkinder, la mañana estaba completamente despejada. Un excursionista acostumbrado a capturar imágenes de lugares remotos y aislados se detuvo a tomar una foto. Más tarde, al revisarla, algo extraño llamó su atención, pero estaba 99% seguro de que allí no había nadie. El sendero estaba vacío y con esa visibilidad una persona no habría pasado desapercibida. Aún no logra explicar esa fotografía. Mientras renovaban su casa, una familia hizo un extraño descubrimiento enterrado bajo más de un pie de agujas de pino. Los dueños anteriores, que habían vivido allí durante 25 años, juraron que nunca habían visto esto. Al principio parecía algo antiguo o quizá maldito, pero al mirarlo más de cerca, encontraron una etiqueta de precio de $79.99 en la parte trasera. En realidad, era un rostro decorativo para árboles creado por la artista Doris Weaver. Aún así, todos quedaron desconcertados.
¿Por qué estaba enterrado tan profundo? ¿Y quién lo puso allí? Mientras estaban de vacaciones en Santiago de Chile, una familia asistió a un luau en la playa de Viña del Mar. Durante la celebración, algo inesperado apareció en el cielo. Dos objetos luminosos avanzando lentamente y en silencio. Todos los presentes lo vieron, pero nadie pudo explicar qué eran. A pesar del cielo despejado y de lo inusual del fenómeno, ninguna autoridad espacial ni aeronáutica local dio una explicación. Lo que presenciaron esa noche sigue siendo un total misterio. La hermana de un usuario de Reddit encontró algo extraño en la cámara de seguridad de su casa en medio del bosque. Una neblina borrosa, con forma humana, apareció de la nada, casi como si caminara frente a la cámara. Algunos comentaron que solo era una persona captada de manera extraña por la lente, pero nadie debía estar allí. Y resulta muy improbable que alguien estuviera en medio del bosque. Además, no explicaba cómo la figura había surgido de la nada. No hay muchas explicaciones posibles para esa grabación. Por ahora, lo único que viene a la mente es lo paranormal. Tarde en la noche, en un pueblo remoto de Ohio, el prometido de una usuaria de Facebook notó algo inquietante en la ventana de la cocina, una gran huella de mano en el vidrio exterior. Cuando ambos trataron de compararla con sus manos, no coincidía. La marca era inusualmente grande y no se parecía del todo a una forma humana. Con niños pequeños en la casa, esa incomodidad pronto se transformó en temor profundo y persistente. Keanu, que había visitado su hogar aislado en plena noche. Un youtuber australiano que investigaba avistamientos de Yowie fue solo a un punto conocido por esos reportes. Siguió su rutina habitual: cocinar videos, comer una manzana y observar el área en silencio por la tarde. Al llegar a un cruce de arroyo familiar, notó algo. Más arriba, encontró una roca desplazada y dos palos extrañamente acomodados. Dejó una manzana y algo de equipo como cebo.
Al volver al campamento, revisó si la manzana o los palos habían sido movidos, pero nada había cambiado. Extrañamente, parte de su grabación se había detenido sola. Una usuaria de Reddit recordó una experiencia de su infancia durante un viaje a Gettysburg. A los 6 años, vio una figura grisácea cerca de la torre de Long Street. Se presentó como John Reg, no un espíritu de la guerra civil, como cabría esperar, sino como un soldado de la Primera Guerra Mundial. Le advirtió que tuviera cuidado cerca de un muro de rocas y luego desapareció. Días después, mientras exploraba el Cementerio Nacional de Gettysburg, encontró una tumba con el nombre de John Reg, confirmando para ella que había visto un fantasma. Años después, compartió su experiencia en línea. Sorprendentemente, una mujer que decía ser la bisnieta de Reg confirmó su identidad y compartió detalles de su vida. Efectivamente, fue médico en la Primera Guerra Mundial y luego carpintero y taxista. ¿Fue todo coincidencia? No lo creo. Un hombre grababa casualmente mientras seguía el auto de un amigo rumbo a una fiesta. Pocos segundos después de iniciar la grabación, apareció algo extraño detrás del vehículo. Una figura tenue e inmóvil, vestida de blanco. El video era de baja calidad, pero el contorno era claro. La figura permaneció de pie en silencio y luego se desvaneció lentamente. No la vieron en el momento y aún no saben qué fue lo que capturaron accidentalmente, aunque reconocieron que aquella noche había una sensación extraña en el aire. ¿Estaba esto conectado? Mientras exploraban un viejo asilo abandonado de noche, un grupo de amigos escuchó la voz de una niña que pedía ayuda. Decía que estaba perdida, que su teléfono estaba sin batería y que no podía encontrar a sus amigos. Al principio, pensaron que era real, pero la voz tenía un extraño matiz mecánico, algo no del todo humano. Entonces tuvieron un pensamiento escalofriante. No esperaron a averiguarlo, salieron corriendo del asilo sin atreverse a mirar atrás. Quizás era una grabación preparada para atraerlos, o tal vez un imitador. Tras encontrar a huellas alrededor de su granja remota, casi todos los días, el propietario instaló una cámara de vigilancia. La grabación de baja calidad capturó algo extraño, una pequeña figura caminando junto a un terreno, que curiosamente no mostró ninguna reacción. El granjero y su esposa, únicos habitantes del lugar, confirmaron que ambos dormían al momento de la grabación. La ubicación es aislada, lo que hace improbable que alguien apareciera solo para gastar una broma. La figura parecía la de un niño, pero no había nadie viviendo cerca. Si no era alguien de la casa ni un intruso, entonces, ¿quién o qué era esto? Mientras caminaban por las montañas humeantes, un grupo de excursionistas vivió un encuentro totalmente inolvidable.
Ese día, el sendero estaba lleno de gente disfrutando de la naturaleza, pero aún así, un grupo de osos vagaba tranquilamente cerca, sin mostrar miedo a los humanos. Nadie resultó herido, pero el momento fue tenso. Para el excursionista, la experiencia fue suficiente para dejar de hacer senderismo por un gran tiempo. Un hombre se grabó a sí mismo escalando el monte Watzmann, uno de los picos más empinados y peligrosos de los Alpes alemanes. Lo hacía solo con zapatillas de senderismo y sin cuerdas ni equipo de seguridad. Un paso en falso o una roca suelta podrían haberle costado la vida. Durante una transmisión en vivo desde los bosques del norte de Suecia, un espectador notó algo escalofriante en el fondo. Un sonido agudo y extraño que resonaba entre los árboles. Algunos pensaron que podían ser lobos, otros culparon al viento, los árboles crujiendo o quizá un tren lejano, pero nadie pudo asegurarlo. Hasta hoy, el origen de ese sonido sigue siendo un misterio. Después de la muerte de su esposo, la señora Collins comenzó a notar cosas extrañas en su casa, pero cuando empezaron a ocurrir alrededor de su hija de 1 año, decidió empezar a grabar. Algunos pensaron que era el difunto visitándolas. Otros advirtieron que quizá era algo que se hacía pasar por él. Sin embargo, la señora Collins confirmó que nadie le había dicho nunca a la niña que su padre había muerto. Ella está convencida de que era su esposo. En lo profundo de un bosque remoto, un enorme nido de avispas estaba listo para ser recolectado. Estas avispas no solo son peligrosas, son mortales. Pero en algunas regiones también se consideran un manjar, lo que hace que el riesgo valga la pena. Afortunadamente, el equipo protector resistió y pudieron cosechar y reubicar el nido de manera segura. Un usuario de Reddit publicó una imagen tomada por una cámara de sendero, asegurando de que se le había mostrado su primo. La foto muestra a una mujer con un vestido blanco de pie en medio del bosque. Algunos usuarios lo descartaron como un cosplay o una broma. Otros sugirieron que podría ser algo o alguien tratando de atraer personas al bosque. Sin embargo, el primo vive en un área muy remota, lo que hace poco probable que alguien estuviera allí al azar. Nadie lo sabrá con certeza, pero creen que debió ser algo paranormal. Una foto de cámara trampa en California fue publicada en X. La gente se preguntaba qué había capturado. Algunos pensaron que podía ser un hombre perro o pie grande. Otros señalaron que parecía más un oso con sarna, una enfermedad de la piel causada por ácaros que deja a los animales demacrados y sin pelo. Probablemente era eso, pero ¿y si no?
Un hombre revisaba la grabación de su cámara trampa y encontró algo que no lograba identificar. A primera vista, parecía un hada, pero pensó que debía haber una explicación lógica, así que lo compartió en Reddit. La mayoría de los usuarios coincidieron en que sí parecía un hada, pero algunos señalaron que se asemejaba a un búho cargando a su presa, probablemente un conejo, lo cual suena plausible. ¿Tú qué piensas? Al revisar las grabaciones de su cámara de sendero en lo profundo del bosque, notaron algo extraño capturado durante la noche. En la oscuridad, una figura tenue pasó deslizándose frente a la lente. El usuario estimó que medía casi 10 pies de altura. Su forma era borrosa, pero lo bastante clara como para sugerir que no era un simple truco de la luz. El usuario de TikTok que lo subió, Bourbon Lover 88, cree que se captó algo paranormal. Aún no hay explicación clara, pero déjame tu opinión aquí en los comentarios. Carrie notó desde temprano que su hija hoy estaba un poco diferente. Cuando era bebé, solía mirar hacia las esquinas, sonreír o saludar a cosas que nadie más podía ver. Carrie no le dio importancia hasta que su hija comenzó a describir personas que habían muerto hacía mucho tiempo. Con el paso de los años, aceptó que quizás su hija podría ver espíritus. Un día mientras visitaba la tumba de su padre, la niña de repente comenzó a hablar con alguien invisible. Los niños suelen ser más sensibles a estas cosas que los adultos. Ella no es la primera vez que ve lo que otros no pueden. En un tranquilo pueblo montañoso de Austria, un hombre comenzó a escuchar algo extraño. Un sonido como de miles de personas gritando al mismo tiempo, pero no había explicación alguna. No había estadios, ni eventos cercanos, ni razón alguna para un ruido así. El fenómeno duraba más de una hora y ocurrió en más de una ocasión. Finalmente, Elías decidió investigar. Tomó una cámara y se adentró en el bosque. Nunca encontró el origen, pero después de escucharlo una segunda vez, empacó sus cosas y abandonó el bosque. ¿Quién o qué podría estar generando esos sonidos? Otro grupo de senderistas atravesaba un campo abierto y tranquilo cuando notaron varias figuras oscuras, con forma humana, paradas inmóviles junto a una cerca de madera. Desde lejos parecía que vestían de negro, pero sus rasgos eran indistintos. Cuando volvieron a mirar, las figuras habían desaparecido. Cerca encontraron una estructura abandonada donde una luz extraña parpadeó brevemente. A pesar de no haber electricidad en el lugar, al continuar y mirar hacia atrás, vieron de nuevo siluetas bajo un árbol solitario. El campo de repente se sintió vigilado, pero sin más pruebas, fácilmente podría haber sido solo otra gente. Este breve clip probablemente fue grabado en China.
Muestra autos avanzando lentamente sobre un puente flotante de balsas. El puente estaba hecho de pontones amarrados entre sí, balanceándose con el agua. Si la velocidad o el peso no eran correctos, el equilibrio se rompía. Un auto recientemente no logró llegar a tierra firme por problemas de balance. No estaba diseñado para errores, solo para un movimiento constante y cuidadoso. No es solo eso, es cuestión de trabajo en equipo y es aterrador. Mientras caminaba por los bosques de Michigan, otro hombre captó algo realmente aterrador. A pesar de ser un excursionista experimentado y familiarizado con la fauna y sonidos locales, dijo que nunca había escuchado nada parecido. Los ruidos eran inquietantes, antinaturales, y desde ese día ya no está seguro de qué es lo que realmente habita en esos bosques. ¿Era solo vida silvestre o había captado algo mucho más siniestro? Un guardabosques en Canadá captó algo salvaje con su cámara. Una criatura gigante caminando por el bosque con algo en la mano. Se parecía a Pie Grande, aunque la manera en que se movía resultaba muy humana. El guardabosques, sin embargo, insistió en que no era una broma ni una persona disfrazada. Asegura que captó a Pie Grande, pero sin más pruebas, no es más que otro de los muchos videos supuestamente de Pie Grande. El 14 de julio en Massachusetts, una extraña figura luminosa fue captada por un conductor. El objeto flotaba en el aire como una especie de pulpo o medusa translúcida. No había cables ni soportes visibles y definitivamente ninguna explicación lógica. No se movía como un cometa o un globo, solo flotaba tranquilo y extraño, como si estuviera vivo. Y lo inquietante es que se han reportado avistamientos similares en otros lugares recientemente. Cerca de Rapstov, un granjero notó que de repente se abría un enorme agujero en sus tierras. Sin aviso, sin ruido, simplemente apareció un pozo gigante donde antes había suelo firme. Lo más extraño era que nadie podía ver el fondo. Intentaron gritar hacia adentro, pero no hubo respuesta, ni siquiera eco. Algunos dicen que es solo un sumidero, pero otros piensan que oculta algo mucho más siniestro. Lamentablemente no hubo más actualizaciones, y quizá el repentino silencio tenga un motivo. El 16 de enero de 2017, el canal Exploring Alabama en YouTube subió un video que comenzó como cualquier otro. Una búsqueda casual de objetos viejos a lo largo de un arroyo fangoso. Pero luego, las cosas tomaron un giro oscuro. Entre los escombros se encontró algo profundamente perturbador. Un rostro esquelético, lleno de una sustancia roja que goteaba lentamente. Decidió dejarlo allí,
pero la imagen lo persiguió junto con las preguntas: ¿quién lo dejó allí? ¿Y para qué se usaba realmente? Un hombre acampaba en su patio trasero, recostado bajo luz de la luna. Tomó su teléfono para grabar la vista, pero accidentalmente captó otra cosa. Algo extraño que cruzó volando el cielo. La forma del objeto no era clara. No parecía un ave ni nada conocido. La grabación era breve y oscura, lo que hacía difícil identificarlo. Hasta hoy, nadie sabe realmente qué fue. Un excursionista en el Gran Cañón presenció algo tan fascinante como aterrador. Un cien pies gigante arrastraba a un murciélago de tamaño completo sobre las rocas. Según el testigo, el murciélago no era pequeño, así que imaginar el tamaño de ese cien pies resultaba aterrador. Una cámara trampa captó esta imagen cerca de la cabaña de alguien. A primera vista, la gente no lograba descifrar qué era exactamente, pero alguien en los comentarios lo explicó, y de repente todo tuvo sentido. Resultó ser simplemente una persona de espaldas a la cámara, con el cabello recogido en un clip. Una pequeña ilusión óptica que confundió no solo a los dueños de la casa, sino también a Internet. ¿Tú lo descubriste de inmediato? Y esos fueron 35 videos de miedo. Espero que hayan disfrutado del video, y si lo hicieron, suscríbanse para obtener más contenido de miedo. Esto es Ojo Oculto, y los veré a todos en el próximo video.